La semana pasada el manga de Boku no Hero Academia por fin terminó. Y estoy haciendo énfasis en el por fin, porque desde mi muy humilde punto de vista, Boku no Hero como manga debió terminar desde hace ya bastante tiempo. Siendo más específicos, ¿ubican cuando desvivieron a Bakugo? Bueno, el manga debió terminar poco después de esto. No tanto por el hecho de que yo odio con todo mi ser a la rubia de las explosiones, sino más por el hecho de que Horikoshi rompió su historia con este guionazo. Y esto no solo lo digo yo, lo dicen como el 99.99% de personas que seguían este manga. Y es que si bien en el momento en el que sucedió todo este asunto de la desvivisión de Bakugo, gran parte de la comunidad ya nos habíamos dado cuenta que Horikoshi como que nos estaba alargando la historia, considero que la resurrección de Bakugo fue la gota que derramó el vaso. Pues fue a partir de aquí cuando me di cuenta que este manga no iba a tener un muy buen final. ¿Y qué creen? Esta predicción se cumplió. Bueno, más o menos. Y es que como en la mayoría de finales actualmente, el fandom se dividió, entre a los que sí les gustó el final y a los que no les gustó. Esto hasta cierto punto es bastante normal, pero hubieron cositas que ya no fueron tan normales. Creo que ni a Eren le fue tan mal como le está yendo a Deku. Pero bueno, antes de pasar con todo este asunto del hate injustificado que está recibiendo el final de Boku no Hero, comencemos por el principio. Y es que para que entiendan de mejor manera mi disgusto con el final que Horikoshi le dio a su manga, voy a dividir este video en 3 puntos. Primero, mi opinión sobre Boku no Hero en general. Segundo, mi opinión sobre el final de Boku no Hero. Y tercero, mi opinión sobre el fandom de este manga tan bonito. Yo conocí Boku no Hero Academia desde el estreno de su anime allá por 2016, pero no fue hasta más o menos 2018 que yo por fin le di una oportunidad a este anime. Y si les soy sincero, me encantó desde el primer episodio. Todo este drama de Deku y su afán de querer ser un héroe pero sin siquiera tener poderes, a mí genuinamente me había cautivado, y su comidorilla como protagonista a mí siempre me gustó. Y es que para mí todo lo que Deku llegaba a representar en su manga era básicamente la definición de heroísmo. A Deku lo vimos siendo un niño sin poderes, cuyo más grande sueño era poder ayudar a las personas, de la misma manera en la que su ídolo All Might lo hacía. Lo vimos siendo un niño con un poder más grande de lo que él podía llegar a manejar, pero también lo vimos esforzándose, dando lo mejor de sí, para poder estar a la altura de las expectativas, pero sobre todo para estar a la altura de aquel poder que se le fue otorgado. Y cuando menos nos dimos cuenta, por fin vimos a aquel niño que deseaba y añoraba con todo su corazón ser un héroe, comprender que este mundo es muchísimo más complejo para solo dividirlo en personas buenas y personas malas. A lo que quiero llegar con todo esto es que Boku no Hero logró que yo sintiera algo por su historia, que a mí genuinamente me preocupara lo que le pasara a los personajes, y todo esto lo logró gracias a que hubo una evolución en su historia. Pues si bien este manga comenzó como el típico shonen en donde veíamos las aventuras del protagonista junto a sus amigos, no tardó mucho para demostrarnos que había algo más allá que la típica historia de superhéroes. Horikoshi supo cómo evolucionar su historia, a tal punto en donde el hecho de incluir conceptos e ideologías un tanto complejas no le resultó difícil. Todo este asunto de la discriminación que algunos superhéroes sentían acerca de sus dones, la desigualdad tan marcada que siempre estuvo presente en esta sociedad de héroes, donde la única diferencia entre tener una vida llena de oportunidades y una vida llena de dificultades era el don con el que nacías. Como pueden ustedes observar aquí, Boku no Hero siempre tuvo un muy buen argumento, y dicho argumento cobra vida gracias a sus personajes. Porque absolutamente todos los conceptos que les acabo de mencionar aquí los podemos sentir tan cercanos y tan reales gracias a sus personajes. Horikoshi no nos cuenta que existe discriminación en este mundo. Horikoshi crea un personaje y nos muestra que existe discriminación en este mundo. Y toda esta inclusión de conceptos no se siente para nada forzada, porque lo vuelvo a recalcar. Para mí, lo mejor de este manga anime fue la evolución de sus personajes. Y de entre todos estos personajes, quien más resalta al menos para mí es Deku, el cual tuvo la cúspide de su desarrollo en el tan memorable arco de Deku Seinen, el cual yo considero que es de lejos el mejor arco que nos pudo dar Horikoshi en su obra. Y es que miren los momentazos que nos regaló este arco. Cine absoluto. Si a mí me preguntan, el arco de Deku Seinen es parecido al coito, pero lamentablemente aquí terminó. Así es, todo lo bonito que les acabo de comentar de Boku no Hero hasta el momento terminó aquí. Es como si un día de la nada Horikoshi se despertara y dijera, como que ya llevo hecho muchas cosas buenas, ¿no? Pues ahora, a la chingada todo. Y es que no me van a dejar mentir, cuando se habla de My Hero Academia, uno de los temas más recurrentes a la hora de criticar esta obra es la clara decadencia que tuvo el autor al momento de avanzar su historia, o mejor dicho, a la hora de adentrarse en el final de su historia. Y eso nos lleva al siguiente punto.
el final de Boku no Hero Academia. Porque como les acabo de mencionar, el último arco de este manga fue de lejos lo peor que le pudo pasar a My Hero Academia. Comencemos por el hecho de que alargaron demasiado la batalla final. En serio, no daba para tanto. Fueron más o menos 100 capítulos del manga, como 2 años de publicación. En este periodo me pasó algo muy curioso con Boku no Hero, y es que yo lo dejé de leer definitivamente. Y todo fue más o menos cuando vi que no terminó el manga después de que desuscribieron de la vida a la rubia de las explosiones. Y no solo lo dejé de leer, sino que me alejé por completo del fandom en general. No veía noticias, no veía paneles filtrados, no veía filtraciones, no veía absolutamente nada que tuviera que ver con Boku no Hero. Así que cuando vi la noticia de que Horikoshi había revivido a Bakugo, simple y sencillamente me alegré de no haber continuado leyendo el manga. A este punto yo sinceramente me encontraba decepcionado de lo que Horikoshi estaba haciendo con su obra, pero aún así tenía un poquito de fe en que al final de cuentas este manga iba a poder redimirse. Así que cuando me enteré que ya estábamos a nada de por fin ver culminada la obra de Horikoshi, me tomé el tiempo de ponerme al día con el manga. Y en efecto esto ya no era parecido al coito. Se estarán preguntando por qué digo esto. Bueno, primero que nada, porque al autor le dio miedo desvivir a sus personajes. Y esto sí que es malo al momento de desarrollar una historia, porque cuando uno como lector logra observar que por más mal que puedan estar nuestros protagonistas, siempre van a terminar sobreviviendo, se pierde mucha emoción. Uno como espectador deja de tomarle importancia a lo que sucede en la historia. Y si a esto le sumamos que la batalla contra Shigaraki ya estaba para cualquiera, pues aún peor, ya no había emoción en este manga. Por más bien que dibujé Horikoshi, sus paneles no transmitían nada. Pero esto que les acabo de mencionar no fue lo peor que le pasó a este manga. Y es que, ¿recuerdan que les dije que lo mejor de Boku no Hero era la creación y desarrollo de sus personajes? Bueno, pues sobre el final el autor como que se pasó todo este desarrollo por las pelotas y terminó tirando por la borda mucho el desarrollo que Deku pudo llegar a tener como personaje. Les explico mejor. En el arco de Deku Seinen, Izuku ya había comprendido que un héroe no siempre puede salvar a todas las personas, pero sobre todo, Izuku ya había de alguna manera decidido que si para salvar al mundo tenía que quebrarse a Shigaraki, lo iba a hacer, y acá vimos todo lo contrario. Es como si de la nada Deku se le hubiera olvidado todas las convicciones que había aprendido a lo largo de su camino de héroe, y la verdad es que ahí sí ya no pude seguir bancando a My Hero Academia. Una cosa es que al autor le duela desvivir a sus personajes, y otra muy distinta es que los haga incongruentes, y lamentablemente las incongruencias e inconsistencias fue lo que más noté en los últimos capítulos de este manga. En serio, Horikoshi, ¿qué necesidad había de dejar a Deku sin poderes al final de tu obra? Después de mostrarnos más de 400 capítulos en donde veíamos a nuestro protagonista casi desvivirse para convertirse en el héroe número 1, que sería un guionazo dejar a Deku con el All for One. Sí, sería un guionazo, pero es que guionazos fue lo único que nunca le faltó a este manga. ¿Por qué no dar un último guionazo solo para mantener a Deku con su quirk? No te costaba nada, Horikoshi, no te costaba nada. Otra queja que yo tengo muy presente con el final de Boku no Hero es esa manía que tienen los mangakas de crear rutas románticas con sus protagonistas y al final no hacer absolutamente nada con dichas rutas románticas. Sí, estuvo bonita la última escena de Deku y Uraraka, pero ¿qué te costaba confirmar el ship, Horikoshi? No te costaba nada, no te pedía mucho, te pedía un panel, güey. Te pedía un panel, cabrón, nada más un panel del futuro en donde Deku y Uraraka se casaron, tienen como 90 hijos. No te pedía nada más, solo un panel o un extra al final del capítulo. Nada más eso te pedía, no más. Pero ni eso nos diste, Horikoshi, ni eso nos diste. Pero bueno, como que me estoy tomando esto demasiado personal. Y es que al final de cuentas, creo que lo que más terminó enterrando a My Hero Academia son las incongruencias que la obra se lanza ya sobre el final. Todo este tema del traje de Deku me parece una reverenda mamada, la cual al no haber sido desarrollada bien, se terminó sintiendo muy, pero muy fuera de lugar. Ya en serio, ¿qué final tan más sin sabor tuvo Boku no Hero? Yo realmente quería que My Hero Academia tuviera un buen final, o al menos uno que me gustara. Y es que si yo tuviera que describir cómo fue que me sentí leyendo el final, solo podría decir que no sentí absolutamente nada, lo cual es un poquito lamentable tomando en cuenta lo mucho que esta obra me hizo sentir en sus inicios. Pero bueno, ahora sí, pasando con el tercer y último punto de este video, vamos a hablar un poquito sobre la recepción que el fandom tuvo para con la obra de mi estimado Kohei Horikoshi. Y es que como la mayoría ya hemos podido ver desde el estreno del capítulo final, a prácticamente nadie le gustó el final de Boku no Hero. Ni a los japoneses les gustó,
Y eso que a ellos les gusta cualquier mamada, ya sea por el sabor agridulce que a muchos les dejó la forma en la que terminó la vida de héroe de nuestro protagonista, o por la inexistente posibilidad de un romance entre Deku y Uraraka. La verdad es que el hate que está recibiendo al final de este manga hasta cierto punto ya me parece absurdo. En serio, ¿qué necesidad hay de proyectar sus inseguridades con Deku? No, cabrón, que a ti no te volvieran a hablar tus amigos de la prepa no significa que a Deku le tenga que pasar lo mismo. Y tampoco, cabrón, tampoco significa que como tú casi algo se terminó yendo con uno de tus amigos, significa que Uraraka, por el simple hecho de dejar de tener tanto contacto con Deku, ya es prueba de que todos los de la clase A se la detonaron. No, y en serio, creo que la forma en la que el fandom de Boku no Hero recibió el final de su obra no es algo de lo cual uno tenga que sorprenderse, pues después de todo, este fandom siempre fue uno de los más tóxicos y culeros dentro de la comunidad del anime manga, y pues por ahí no hay mucho de lo cual analizar. Pero sí existe un punto que a mí personalmente sí me gustaría abordar, y dicho punto tiene mucho que ver con los fans de las monitas chinas en general, y es que no sé si yo soy el único, pero últimamente me he estado dando cuenta que los otakus solo quieren finales edgys. Ya saben, finales llenos de dramatismo, desvivisiones, traiciones, plot twists, gentes convertidas en palom, donde o se mueren todos los protagonistas o gana el villano. Yo genuinamente siento que esta tendencia que está siguiendo el fandom de las monitas chinas fue lo que más le pegó al final de My Hero Academia, pues si bien dicho final sí tuvo algunos aspectos oscuros, lo cierto es que en su mayoría todo terminó saliendo bien para nuestros protagonistas. Es más, nadie importante fue desvivido. Esto al fandom no le gustó para nada, y eso para mí está bastante mal. No es de a huevo que un final tenga que ser deprimente para que sea considerado bueno. Creo que nosotros como fans de las monitas chinas deberíamos de ser tan intensos a la hora de exigir que todo lo que pasa en un manga o anime sea trágico. Dentro de este medio está perfecto que existan obras como My Hero Academia, llenas de esperanza, llenas de cosas buenas, llenas de luz, de pureza, todo este heroísmo que transmitía Boku no Hero Academia. En serio, para mí, en eso no falló Boku no Hero. En eso fue lo único en lo que no falló My Hero Academia. Sí, al final de cuentas está bien que a los protagonistas siempre les vaya bonito. Sí, también está bien que de repente sufran, pero no es de a huevo que tengan que estar sufriendo todo el tiempo y que sus finales sean totalmente malos y deprimentes. No, eso no está del todo bien. Pero no, ya en serio, este tipo de historias poco a poco están desapareciendo, y eso realmente me parece muy lamentable, así que relajémonos un poquito. ¿Que el final de Boku no Hero fue malo? Sí, fue malo, pero no fue malo porque terminara bonito, así que no critiquen este aspecto de esta obra, porque al menos el hecho de que My Hero Academia tuviera siempre una narrativa esperanzadora no es algo malo. Pero bueno, ahora sí, ya para terminar, creo que esto vendría siendo todo lo que yo sentí al momento de terminar este manga que me acompañó bastante tiempo. Gracias por todo, Koji Horikoshi. Boku no Hero, gracias por tanto y perdón por tan poco. En serio, a veces siento que no te merecíamos como espectadores. Otra cosa, no entiendo a la raza que se queja del final. Cabrón, no mamen. O sea, yo ya me compré 2 tomos del manga, pero en general todo me lo leí pirata, como que me siento mal por criticar una obra en la que nunca gasté o invertí, Pero bueno, yo creo que por ahí vamos dejando el video. Así que, ¿qué te parece si te dejas un like, compartes el video y te suscribes a este canal? En serio, me haría bastante saber si te agrada este contenido, pues para yo seguir haciéndolo. Y sin nada más que decir, recuerda que te quiero, extraño, y nos estaremos viendo en un próximo video.